Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente tratando de conversar con ustedes. A esta altura del año seguimos del mismo modo en que me parece vamos a seguir hasta fin de año. Bueno, eso no nos impide que tratemos de cursar esta materia del mejor modo posible. Así que vamos a charlar hoy sobre algunas cuestiones que sitúan la parte final de la cursada y obviamente la parte final de la obra de Freud. Seguramente durante todo el año ustedes habrán escuchado a muchos de los docentes hablar del giro de 1920, ¿no? De la introducción de la pulsión de muerte en la obra de Freud como un hito absolutamente importante en relación a la obra de Sigmund Freud. Ese giro es de una importancia superlativa y a mi criterio es efectivamente la gran respuesta conceptual de Freud que ha permitido que el psicoanálisis no solamente perdure hasta nuestros días, sino que tenga aún muchísimo futuro, que tenga muchísimo camino por recorrer como una herramienta válida para dar respuesta a una muy buena cantidad de interrogantes respecto del padecimiento subjetivo y para dar respuesta también a acontecimientos del orden de la cultura que nos interpelan y que nos interrogan día a día. Primero quisiera retomar algunas cuestiones que ustedes ya han trabajado, pero que es importante situar para poder introducir las cosas nuevas que quiero introducir hoy. En primer lugar, quisiera decir que lo que llamamos la primera tópica, ese aparato psíquico que Freud empieza a formalizar en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, tomando la metáfora del esquema óptico, lo que comúnmente se conoce haciendo alusión al dibujo que aparece en el capítulo 7 como el esquema del peine, donde aparece un aparato estratificado en huellas némicas y da cuenta de la división del aparato entre un inconsciente y un preconsciente consciente. Quiero decir que esa primera tópica queda formalizada de una manera más acabada y más completa cuando Freud formaliza metapsicológicamente las nociones de represión e inconsciente. Nociones, ustedes saben, muy primigenias de la elaboración psicoanalítica en Freud, nociones que encontramos en los primeros trabajos referidos a la práctica psicoanalítica, aquellos trabajos de las neuropsicosis de defensa, de los mecanismos psíquicos, de los fenómenos histéricos, ya tenemos allí en ciernes la noción de inconsciente. Ustedes recuerdan el antecedente del grupo psíquico separado, que luego va a ser formalmente el inconsciente, y la noción de represión-defensa. Aparecen allí como sinónimos represión y defensa. Vamos a ver que después, más adelante, a partir de 1920, Freud va a distinguir otras defensas distintas a la represión. No obstante lo cual, la represión como tal sigue siendo una defensa, podríamos decir, privilegiada en el contexto de la estructuración del aparato psíquico. Bueno, ustedes ya trabajaron la formalización de los conceptos de inconsciente y represión. Hay dos artículos sustanciosos de la obra de Freud que refieren efectivamente a esta cuestión, que llevan el nombre de lo inconsciente y la represión. Yo mismo he trabajado algunos capítulos de lo inconsciente con ustedes la vez anterior que tuve la oportunidad de charlar por esta vía. Articulamos allí claramente que inconsciente y represión son dos conceptos que se interpenetran.
no es posible pensar el inconsciente freudiano tal como Freud lo piensa en términos de división estructural del aparato psíquico, sin pensar también la noción de represión articulada como defensa estructurante y como aquella defensa, podríamos decir, que produce el inconsciente mismo. Bien, Freud formaliza allí la cuestión de la represión porque aparece un problema teórico. El problema teórico es cómo sostener la represión, ¿no? Digamos, sabemos, tal como lo habíamos visto en el campo de la psicopatología, que la represión opera en tanto que una representación resulta intolerable y entonces es extraída del campo de la conciencia y atraída por podríamos decir, por un núcleo atrayente, lo voy a llamar de este modo en este momento. Es decir, que entonces la represión tal como la ubicamos en el contexto de los síntomas neuróticos, implica una fuerza repulsora, la fuerza que hemos conocido, por ejemplo, en el campo de los sueños como la censura, una fuerza repulsora, pero es necesario una fuerza que atraiga, un núcleo que atraiga, para que la represión como tal se pueda sostener. No voy a ahondar mucho en la especificidad del mecanismo de la represión porque ustedes ya lo han trabajado. Lo que quiero poner en juego ahí es que el circuito represión-retorno de lo reprimido es el circuito que da cuenta de lo que podríamos llamar un inconsciente cifrado. El inconsciente que es pasible de ser interpretado, aquel que se expresa en los términos de las formaciones del inconsciente y que el trabajo de interpretación puede traer a la luz aquello que fue reprimido en el contexto de la represión que llamamos propiamente dicha o secundaria. Este circuito de la represión propiamente dicha o secundaria está en los términos de el principio del placer, digamos, de aquello que es reprimido porque es displacentero para un sistema, pero a la vez es placentero para el otro. Estos son los términos de las formaciones del inconsciente, en tanto cifrados del inconsciente. Ahora, hemos sabido de entrada que hay otra dimensión del síntoma, hay otra dimensión donde la represión no termina de producir los efectos buscados, que es la cara compulsiva del síntoma. Es decir, que el síntoma, tal como lo estamos trabajando durante estos meses, tiene una cara que es una cara cifrada y una cara compulsiva. Ustedes han podido captar algo de esto, por ejemplo, cuando trabajaron la neurosis obsesiva. Ya tempranamente aparece esta cara compulsiva del síntoma que insiste en los rituales y en la insistencia misma del síntoma neurótico. Hay varios lugares donde Freud ubica esta dimensión compulsiva del síntoma que queda por fuera del retorno de lo reprimido. O sea que aquí aparece un problema teórico fundamental, y es que hay algo que está dentro del circuito de la represión, retorno de lo reprimido, un inconsciente cifrado, como les decía, el inconsciente dinámico, tal cual lo hemos trabajado, aquel inconsciente que se nos hace presente en función de la legitimidad de su eficacia, que reconocemos por sus efectos. Pero hay otra dimensión de lo inconsciente que está por fuera del campo del circuito represión-retorno de lo reprimido. Es decir, que aquí aparece entonces una cuestión, algo que Freud lo dice con esta claridad y tiene una importancia superlativa a partir de aquí, y es: todo lo reprimido es inconsciente, mas no todo lo inconsciente es reprimido. Hay aquí una dimensión, esa dimensión que en este contexto podemos vincular
a esa presencia compulsiva en el campo de los síntomas, eso que no termina de ser reducido por el principio del placer, que aparece como un inconsciente no reprimido. O sea que el inconsciente pasa a ser algo mayor a lo que habíamos considerado, a lo que Freud había considerado en sus primeros términos, donde hay una suerte de equiparación entre reprimido e inconsciente. Así que ahora decimos con claridad, lo reprimido, ninguna duda, es inconsciente, pero hay un inconsciente que no es reprimido. Esta dimensión compulsiva que nos lleva a pensar en este inconsciente no reprimido es lo que Freud ubica en relación a la introducción del más allá del principio del placer, que ustedes creo que ya lo han trabajado, si no, lo van a estar trabajando en estos días, que tiene que ver con aquellas referencias clínicas que Freud ubica para precisamente dar cuenta de ciertos fenómenos que no responden al principio del placer. El Fordá, el juego del niño, los sueños de las neurosis traumáticas y la repetición en transferencia de fragmentos que siempre fueron dolorosos son las tres referencias que Freud ubica para ubicar una tendencia anterior al principio del placer mismo, para ubicar una tendencia del aparato que destrona el principio del placer como principio primero, permítanme la redundancia, ¿no? Es decir, el principio de placer debe constituirse sobre una ligadura primero. Si no se produce esa ligadura de ese más allá del principio del placer, de esa repetición compulsiva que no está al servicio del principio del placer, no puede edificarse, inclusive puede romperse. Esta dimensión de la aparición de este principio del placer, que lo lleva a Freud a realizar un trabajo teórico que el mismo Freud a veces lo presenta con un cierto grado de precaución, y dice se trata de una fantasía teórica, de una intuición, y es pensar que este principio del placer responde a una variedad nueva de pulsiones, es decir, a pensar que hay una tendencia dentro del aparato anímico que busca la vuelta a lo inanimado, la vuelta a lo inorgánico. Entonces reúne bajo la idea de unas pulsiones de vida o eros, aquello que habíamos conocido desde siempre como la pulsión sexual, y aquello que en algún momento lo habíamos opuesto en relación a la conflictiva neurótica, a las pulsiones sexuales, como pulsiones de autoconservación. Es decir, habíamos generado allí, a partir de la introducción del narcisismo, que modifica su primera concepción de las pulsiones, a partir de la introducción del narcisismo habíamos ubicado esa dualidad entre la libido de objeto y las pulsiones de autoconservación. Las pulsiones de autoconservación quedan reunidas ahora dentro de esta variedad de pulsiones de vida o eros que se oponen a esta nueva idea, que el más allá del principio del placer, que la idea de un inconsciente no reprimido como problema teórico le permite a Freud pensar esta novedad respecto de una nueva concepción del modelo pulsional en dos variedades de pulsiones en oposición. Las pulsiones de muerte, que Freud deduce tomando algunos ejemplos de la biología, ¿no? De esta idea de que la vida finalmente termina nuevamente en lo inorgánico, toma también algunas cuestiones de la filosofía griega, de Empédocles de Agrigento,
donde piensa el cosmos como una suerte de lucha entre el amor y la discordia, pero fundamentalmente la idea del anabolismo y el metabolismo, ¿no? Del anabolismo y el catabolismo, esas dos fases del metabolismo, que llevan a la idea de una agregación y una desagregación. Entonces la idea sería que la pulsión de muerte es una pulsión tendiente a producir ese camino hacia la muerte, esa vuelta a lo inorgánico, hacer aparecer la vida como una suerte de alteración de esa quietud de lo inorgánico y una tendencia conservadora a volver a eso, opuesto a unas pulsiones eróticas, unas pulsiones de vida, que tienden precisamente a retardar, a anular este camino de pulsión de muerte hacia la vuelta a lo inorgánico. Entonces, por un lado tendríamos las pulsiones eróticas como pulsiones tendientes a la agregación, a la complejización cada vez mayor de la vida, y las pulsiones de muerte tendiendo a producir este camino más directo hacia lo inorgánico. La idea entonces, para Freud, es que en la vida anímica conviven estas dos pulsiones en una eterna mezcla y desmezcla, en un eterno proceso de agregación y desagregación. De esta manera, entonces, todos los procesos psíquicos los podemos comenzar a pensar en términos de mezcla y desmezcla de distintas variedades, de distintas gradaciones de estas dos variedades de pulsiones. Una que intenta agregar, a mezclar, el eros, que intenta mezclar para anular, para retardar este proceso de pulsión de muerte, y pulsión de muerte intentando desagregar. Entonces, por ejemplo, los términos de la regresión y la progresión, tal como lo hemos estudiado hasta ahora, pueden ser pensados en términos de agregación o desagregación de componentes eróticos, es decir, en términos de mezcla y desmezcla. Por ejemplo, una de las referencias clínicas más palpables de la pulsión de muerte, y quizás uno de los primeros antecedentes registrables de la pulsión de muerte, es el componente sádico de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar, el componente sádico de la sexualidad es una determinada proporción de mezcla de eros y pulsión de muerte. El componente sádico independizado de esta mezcla, nunca la desmezcla es absoluta, entendámoslo, pero por eso hablamos de proporciones de mezcla y desmezcla. El componente sádico independizado de este servicio y tornado regente de la sexualidad de una persona en el campo de la perversión, por ejemplo, bueno, pues da cuenta de una cierta desmezcla. La regresión, por ejemplo, de la fase fálica a la fase sádico-anal, la regresión que podemos constatar, por ejemplo, en la fantasía Pega a un niño, donde hay una regresión a la fase sádico-anal, la podríamos pensar en términos del desagregado de un componente erótico. Viceversa, cuando hemos pensado el desarrollo pulsional, recuerden ustedes, de la fase oral a la fase sádico-anal, a la fase fálica, a la fase genital, bueno, entonces también la podemos pensar en términos de agregación de componentes eróticos. Otra manera de pensar estas pulsiones en términos de esta polaridad pulsional pueden ser pensadas en los términos de la ambivalencia constitutiva, que la hemos visto sobre todo con una claridad muy prístina en el campo de la neurosis obsesiva. Permiso, voy a tomar un traguito de agua.
puede ser pensada también en los términos de la expresión de estas variedades de pulsiones en el amor y en el odio. El amor, como esa relación del yo con el objeto en términos de las pulsiones de vida, y el odio como aquello que marca el camino a la pulsión de destrucción, que es una de las manifestaciones más claras de esta pulsión de muerte volcada hacia el exterior, ¿no? De hecho, Freud piensa, hay una determinada constitución del aparato psíquico donde lo que se trata es de expulsar hacia el exterior vía la musculatura a esta pulsión de muerte operando en el interior del aparato. Esto luego lo van a trabajar cuando trabajen el problema económico del masoquismo. Allí Freud esto lo explica con muchísima claridad, yo solo lo voy a mencionar, pero ahí se explica con muchísima claridad cómo opera esta expulsión de la pulsión de muerte hacia el exterior vía la musculatura como esa manera de poder poner en marcha el dominio del mundo exterior. Así que bien, esta es una expresión de el odio marcando el camino de la pulsión de destrucción. Amor y odio como manifestaciones de estas dos variedades de pulsiones. Después Freud se pregunta cómo es posible la transformación del amor en odio. Pero ¿cómo es posible la transformación del amor y el odio no cuando depende del objeto, es decir, no cuando la conducta del objeto se hace acreedora, vamos a decirlo de esta manera, de la hostilidad del sujeto o del amor del sujeto, sino cuando esta transformación tiene que ver, por ejemplo, como en algunos casos de homosexualidad o en la paranoia, cuando el objeto amado se transforma en el objeto hostil, en el objeto perseguidor. ¿Cómo se produce esta transmutación de amor en odio? Porque ahora ya estamos vinculando a dos variedades de pulsiones diferentes, una cosa o la otra. Entonces, ahí lo que Freud piensa es en la posibilidad de que haya una especie de conmutador, dice él, es decir, un quantum de energía indiferenciada. ¿Qué quiere decir energía indiferenciada? Bueno, que no se trata precisamente ni de una energía con una meta vinculada a la satisfacción sexual, ni con una meta vinculada a la pulsión de muerte, que puede pasar de un lado a otro y poner en juego el adelantamiento de una de estas variedades de pulsiones. Esta energía diferenciada para Freud provendría de un acopio de libido narcisista desexualizada o sublimada, nos dice Freud. Ahí hay todo un problema entre si es exactamente lo mismo entre la desexualización que la sublimación. Pero en este caso Freud toma estas dos cuestiones como equivalentes, ¿no? O sea que ese acopio de energía se pondría al servicio del principio del placer para poder producir la descarga por una vía o por la otra. Entonces aquí tendríamos una nueva explicación económica. La explicación económica es la explicación que pone en juego el derrotero mismo de las pulsiones, una nueva explicación económica de la transformación del amor en odio. Bien, aquí hemos situado de una manera muy sintética y muy rápida el tercer y definitivo modelo pulsional en Freud, su nuevo esquema pulsional. Y creo que hemos ubicado también, aunque no lo mencionamos directamente, pero me parece que quedó dicho, la insuficiencia de la primera tópica para dar cuenta de este nuevo mapa pulsional en el que empezamos a explicar los actos anímicos, la teoría del conflicto, el fracaso mismo del principio del placer. Estas cuestiones que acabo de mencionar, podemos empezar a dar cuenta de ellas a partir de tener en cuenta este nuevo modelo pulsional. Les decía entonces que resulta insuficiente la primera tópica para dar cuenta de esto. No es que cae la primera tópica, no es que cae, la seguimos sosteniendo en ciertos niveles, inclusive
para la tarea analítica sigue siendo fundamental, la idea de lo inconsciente, la idea de lo preconsciente consciente, eso permanece intacto. Pero aparece ahora una nueva complejización que ya no tiene tanto en cuenta aquella primera manera de pensar el aparato anímico, sino que piensa el aparato anímico en términos de provincias psíquicas, ¿no? Vamos a pensar en un ello, una idea que Freud toma de Nietzsche, ¿no? Como una suerte de mundo irracional, en donde se alojan estas pulsiones, en donde se produce ese campo, esa palestra en el que se juega permanentemente esta mezcla y estas desmezclas pulsionales y estas necesidades de satisfacciones pulsionales, ese ello como sede de las pulsiones que buscan su satisfacción. Y vamos a empezar una parte diferenciada de ese ello, como una parte de ese ello que empieza a conectarse con el mundo externo, con el campo de las percepciones, y conforman lo que vamos a llamar el yo. El yo ahora entonces lo ubicamos como una parte de la personalidad psíquica cuyo núcleo fundamental está conectado con lo pulsional, con el ello, cuya parte vinculada con el mundo externo está sujeto al campo de las percepciones, donde las percepciones afectan al yo casi de una manera equivalente a que lo afectan las pulsiones, pero que empieza a ser esa parte diferenciada que incluye aquellas otras cosas que habíamos estado trabajando sobre el yo, pero que queda ubicado en relación a esta nueva idea. Ustedes luego seguramente en el espacio de los prácticos van a profundizar más esta idea del yo, pero entonces tenemos un yo vinculado al ello, vía lo pulsional, vinculado a las percepciones, y un yo que se modifica por procesos identificatorios. Procesos identificatorios. Es decir, ¿cuál es la nueva idea del yo? El yo del narcisismo, que habíamos estudiado cuando trabajamos en narcisismo, es ahora un yo que se produce de manera secundaria a la investidura de los objetos. La idea es, el ello inviste los primeros objetos y esos objetos luego, vía identificación, van alterando la conformación del yo. Dentro de ese espacio, que es este yo como parte diferenciada del ello, vamos a tener una nueva parte allí, nuevamente diferenciada, que vamos a reconocer como el superyo. El superyo tiene dos vías fundamentales de conformación en nuestra estructura psíquica. Por un lado, responde a aquella identificación primaria donde podemos ubicarla, por ejemplo, en el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde seguramente si no lo han trabajado, van a trabajar ustedes esa identificación primaria que Freud nos dice se trata de una identificación anterior a toda investidura de objeto. Por lo tanto, es una identificación constitutiva que va a dejar en nuestro aparato psíquico constituir una instancia que Freud va a llamar ideal del yo. El efecto de esa primera identificación es la conformación del ideal del yo. Este es un primer antecedente para la conformación de esta instancia particular que llamamos superyo. La otra vía de conformación del superyo es
el resultado de las identificaciones de las primeras investiduras de objeto. Vamos despacio, no se confundan con esto. O sea, por un lado tenemos la identificación primaria, la que nos deja por resultado el ideal del yo, y por otro tenemos las primeras identificaciones como resultado del abandono de las primeras investiduras de objeto. Las primeras investiduras de objeto sabemos que son los objetos edípicos, es decir, se trata de los padres. El resultado de la articulación complejo Edipo-complejo de castración, ustedes saben, sitúa que se tenga que producir el abandono de los padres como objetos de amor. ¿Cómo se produce este abandono de objeto? Bueno, vía una desmezcla pulsional, es decir, un desagregado de componentes eróticos que se transforman en identificaciones. Y estas identificaciones, estas primeras identificaciones, estas que refuerzan la identificación ideal del yo, y son el resultado de las primeras investiduras objetales, son de tanta importancia que crean, por decirlo así, en nuestro aparato psíquico una nueva instancia que se llama superyo. En este sentido es que Freud dice, por ejemplo, que el superyo es el abogado del ello, porque de allí provienen sus pulsiones, sus objetos primeros, y el heredero del superyo. ¿Por qué es el heredero del superyo? Porque es lo que queda, y el heredero del complejo de Edipo. El superyo es el abogado del ello, por lo que acabo de decir, y es el heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque esas primeras investiduras edípicas conforman vía identificación al mismo superyo. Por eso el superyo, decimos, es la representación de la autoridad paterna, por decirlo de una manera sencilla. Y posee esa otra instancia que es el ideal del yo. La severidad del superyo, en los casos donde se registra esa severidad suprema, que cuanto más uno trata de alcanzar el ideal, más castiga y más severo es el superyo, esa severidad proviene justamente de los montos de pulsión de muerte liberados en el proceso identificatorio, porque el proceso identificatorio es un proceso que se produce por desmezcla pulsional. Esos montos de pulsión de muerte liberadas son los que le dan la severidad al superyo. De modo tal que en este nuevo mapa de la personalidad psíquica, dividido en ello, yo y superyo, tenemos al yo absolutamente sometido a tres exigencias diferentes. Por un lado, a la exigencia pulsional del ello, que obliga muchas veces al yo en tornarse objeto de esas satisfacciones exigidas por el ello. Por otro lado, el yo es sometido a la severidad del superyo, y por otro lado el yo es sometido a la severidad del mundo externo. O sea que esa pretendida idea de un yo, de un yo adulto, de un yo que domina, queda arrasada en relación a esta lectura que podemos hacer del yo y el ello, donde precisamente el yo es vasallo de estos tres amos, de estos tres señores. Bueno, hemos hecho una apretada síntesis del modo en cómo se introduce esta segunda tópica freudiana. Es apenas una introducción para que ustedes puedan, con alguna orientación, meterse en los textos, seguir conversando con los docentes, hacerse preguntas, interpelarse con esto.
es bastante más complejo que como yo lo he reflejado en esta pequeña charla, pero, repito, es una charla introductoria para permitirles a ustedes poder ingresar en los textos con alguna mínima luz que ilumine esto. Bueno, les agradezco la paciencia de haber escuchado esta pequeña charla, les mando un cariño grande, cuídense mucho, todavía estamos en un momento muy complicado, no se relajen, yo sé lo difícil que es, pero por ahora es el camino que tenemos. Bueno, les mando un gran saludo.